porque en mi tarea de periodista, La Voz de Michoacán, donde yo trabajaba, me encargó cubrir primero la campaña del ingeniero Cárdenas en el 80 y después acompañarlo a lo largo de toda su gira, de toda su gestión como gobernador del estado. Y bueno, pues, vale recordar que la gestión del ingeniero Cárdenas se caracterizó por tener un contacto permanente y muy amplio con los michoacanos. Quiero recordar, por ejemplo, que a lo largo de su gestión hicimos 500 giras y eran giras extenuantes. Prácticamente no había una semana que él no hiciera una gira y los recorridos eran intensos. Visitábamos de 15 a 25 pueblos en un día. Salíamos a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana y veníamos terminando muy tarde. Y bueno, yo en lo particular pues tenía que terminar más tarde todavía porque había que ir a localizar. En ese tiempo la comunicación telefónica era muy pobre. Si acaso había teléfono de larga distancia en alguna cabecera municipal, me tocó transmitir todavía algunas informaciones vía radio. Antes de que cerrara la edición del periódico. Sí, desde luego, y vía radio. Había un sistema de radiocomunicaciones eléctricas donde uno hablaba y la voz hacía escala en Uruapan, rebotaba en Pátzcuaro y finalmente llegaba a Morelia. Entonces ya se puede uno imaginar cómo llegaba ese mensaje, ¿no? Bueno, pero así eran de extenuantes las giras y muy interesantes. Yo creo que precisamente el éxito que el ingeniero Cárdenas tuvo en su campaña presidencial aquí en Michoacán, donde ganó con una aplastante victoria de 3-1, donde hubo casillas donde hasta los representantes del PRI votaron por Cuauhtémoc Cárdenas, sacaron 0 votos. Bueno, eso yo lo atribuyo precisamente a que el ingeniero Cárdenas tuvo un contacto permanente, muy amplio con la gente. Y desde luego el antecedente del general Cárdenas, pues que siempre ha sido muy respetado, querido en Michoacán, pues por toda la obra que hizo de un valor histórico. ¿Sí? Le evoqué al ingeniero, digo, oiga, a propósito de este nuevo proyecto, estuve recordando que ya en las postrimerías de su gestión fuimos a Salitre de Estopila, un pueblo de la costa que es, tengo entendido, del municipio de Chinicuila, que limita ahí con Aquila. Y bueno, fuimos porque ya se había emprendido el trabajo de la carretera, pero fuimos a caballo en una de esas jornadas que hacíamos con él, y bueno, una buena parte todavía nos la echamos a caballo. Hubo giras memorables desde que inició su gestión a caballo. Bueno, esta fue una de las últimas y ahí hicimos una parada en el camino y le preguntamos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si nosotros estamos acostumbrados a andar
todos los días en actividad, recorriendo el estado. Y entonces con este ritmo que traemos, pues ahora pues nos vamos a morir de tristeza. Ya en el 86. Sí, ya en el 86. Pues no tenemos qué hacer. Y entonces cuando alguien lanzó esa pregunta, ¿qué íbamos a hacer? Y bueno, yo le dije, pues no te preocupes, esto apenas comienza. Y bueno, yo ya tenía la idea de que el ingeniero iba a emprender un proyecto y lo había percibido porque él precisamente ya en su último año de gestión participó en las jornadas de historia de Occidente que se realizaron en ese entonces en Jiquilpan, y en esa sesión que hubo, él hizo una revisión de la Constitución y en esa revisión planteó cuánta regresión había habido en tantas reformas que se habían hecho a ese entonces de la Constitución. Uno de sus planteamientos centrales era que el artículo 27, que tiene que ver con la reforma agraria, con el reparto de la tierra, se volviera a su espíritu original. Ese era su planteamiento. Por cierto, a propósito de ese planteamiento que él hace, luego viene el ingeniero Luis Martínez Villicaña, que en ciernes era candidato del PRI a suceder al ingeniero Cárdenas. Viene en su calidad de secretario de la Reforma Agraria y yo como reportero lo cuestiono, que qué opinión le merecía el pronunciamiento que había hecho el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y de manera un tanto brusca, grosera, le dice, pues eso pregúntaselo al ingeniero. Bueno, yo repregunto, le digo, señor secretario, le estoy pidiendo una opinión al secretario de la Reforma Agraria en torno a un planteamiento que hace el gobernador Cuauhtémoc Cárdenas. Quiero una opinión del secretario de la Reforma Agraria. Y me responde, ese no es asunto del que podemos hablar en la banqueta. Le digo, bueno, pues yo estoy replanteando que quisiera una opinión del secretario de la Reforma Agraria. Me dice, cuando quieras en tu oficina, en mi oficina, nos vemos, y llama a su secretario particular. Mira, ve que el señor vaya a México, ponle el avión y allá lo espero. Digo, muchas gracias, quería aquí su opinión, no me interesa. Y ahí terminó la entrevista, me la publicó La Voz de Michoacán, tal cual se dio. Y entonces, preocupado, él, según me dijo Raúl Pineda, un agente que era muy cercana a él, después nos encontramos y casualmente me dice, oye, el ingeniero Martínez Villicaña está muy preocupado que no te pudo contestar aquel día, pero dice que cuando quieras. ¿No? La entrevista ya se hizo. Bueno, pues ahí terminó ese episodio. Yo no le di mucho crédito a lo que decía Raúl Pineda. Pensé que pues él sencillamente quería tener un gesto conmigo, porque teníamos relación, éramos amigos. Entonces pensé que no era cierto. Pero después vuelve a venir Martínez Villicaña y llegando al aeropuerto, yo iba acompañando al ingeniero Cárdenas,
le pregunto, lo primero que hace es preguntarle al ingeniero Cárdenas, oiga, ¿no anda por aquí el reportero de La Voz, que la otra vez me quería entrevistar? Y yo estaba justo adelante. Dice, pues aquí está. Pues ya, oiga, aquel día no pudimos hacer la entrevista, pero estoy a sus órdenes. Y bueno, ya se hizo una entrevista, es que tenía ya otros temas que abordar. Después de esa revisión que hace el ingeniero de la Constitución, también ya en el último año de su gestión, en aquel homenaje que los egresados politécnicos tradicionalmente le hacían al general Cárdenas en el Politécnico o en algún recinto, el ingeniero va y da un discurso donde se ocupa otra vez de ese tema y de otros, planteando la necesidad ya de que haya cambios de fondo en la conducción política, económica y social del país. Cuando él habla en esos términos y de esos temas, se dio un aplauso, varios aplausos, pero uno especialmente estruendoso, con la gente de pie, muy entusiasmada, pues eran profesionistas, todos egresados politécnicos, muy entusiasmados. Y bueno, yo en mi crónica de ese día, que se publicaría en La Voz Michoacán, pues adelanté que eso era el preludio de una nueva revolución en México y el entusiasmo con que se estaba tomando. Y bueno, pues a mí me congelaron de inmediato. En el periódico ya el director que estaba, Rogelio Guzmán, me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer con usted? Pues bueno, pues yo creo que puedo seguir escribiendo, tengo experiencia en los recorridos que he hecho y pues puedo hacer las notas de color cuando el gobernador vaya a sus giras. Y bueno, lo convencí y me manda a Apatzingán a la primera gira que hace el gobernador Martín Villicaña, a los eventos conmemorativos de la Constitución de Apatzingán, el 22 de octubre. Pues allí se da un hecho que fue detonante también para este movimiento, periodísticamente. Recuerdo que llegamos a Apatzingán, como era la tradición, se inaugura la feria y después iría el gobernador a la apertura del baile, pero después de inaugurar la feria, pues ya noche, se instaló para ser inaugurado así, literalmente inaugurado, el palenque. Y bueno, pues entonces va el gobernador y pues aunque no cortó listón, pero el evento inició, se dio oficialmente como iniciado cuando el gobernador aparece. ¿Cuál era el sentido que le daba al gobernador a ese hecho? Pues que su antecesor, el ingeniero Cárdenas, había promovido las reformas al código para abolir el lenocinio y también pues controlar la venta de bebidas embriagantes. A raíz de eso, pues Martínez Villicaña pues decía que el ingeniero pues había acabado con la vida folclórica
de Michoacán. Y bueno, cuando entra a inaugurar el palenque, dice, porque yo sí soy hombre, a mí sí me gustan las mujeres. Bueno, con tal aspaviento entra a la inauguración. Yo me puse al frente de él con mi libretita apuntando para que se diera cuenta que estaba apuntando. No sé si se haya percatado porque ya llevaba algunos alcoholes. Y bueno, ahí una de las cantantes que además pasó al ruedo, lo incitaba a que saliera a bailar. Martínez Villicaña tenía un super asesor que seguramente, y a quien le tenía mucho afecto, respeto, Luciano Barraza. Luciano Barraza estaba 3 sillas atrás del gobernador. Martínez Villicaña tuvo el impulso de salir a bailar con la dama, y en ese momento le grita Luciano Barraza, eso no, Luis. Y bueno, sale Luciano a hacerle el quite. Pasado ese episodio, yo me salgo, voy a la sala de prensa que se había instalado y empiezo a transmitir mi nota. En ese tiempo no había las posibilidades de ahora, se hacía a voz en cuello en el teléfono. Entonces, cuando estoy... ¿Pero en la redacción alguien capturaba o qué? ¿Se grababa, sí, o qué pasaba ahí? Allá en la mesa de redacción, sí, de Excelsior, pues alguien me recibía y estaba tecleando. Ah, allá, eso es, sí, eso es. Se ponía el teléfono, sí. Escuchaba y me estaba recibiendo la nota, y yo dictándosela. Había pergeñado ahí la nota, pero pues no la tenía totalmente hecha, y bueno, pues ya la iba, me daba tiempo para irla redactando. Cuando llevaba el segundo párrafo, alguien de los compañeros periodistas que escucharon que yo estaba transmitiendo esa nota, me dice, oye, pero ¿para qué mandas esa nota? Pues no tiene importancia. Y dice, además, piénsalo. Y hice una pausa y le dije, mira, yo creo que sí tiene importancia. Y al contrario, Tinoco Rubí, que era entonces Víctor Tinoco Rubí, que era entonces de comunicación social del gobernador, del gobierno, digo, pues él debiera de mandar un boletín de esto, es lo que quiere el gobernador, que se sepa. Y bueno, cerré el paréntesis, seguí transmitiendo mi nota, y en eso me dice el que me la estaba tomando en la mesa de redacción de Excelsior, oye, pero ¿sí es cierto esto que me está diciendo? Digo, absolutamente, le digo, acabo de venir de ahí. Y en eso escucho que le grita al caricaturista de allá, dice, oye, aquí hay un tema muy bueno, y ya le pasa el adelanto que llevaba, termino de pasar la nota, y me dice, se pone el caricaturista en la línea, dice, oye, pero sí es cierto, entonces está tomando vino. Sí, le digo, bucanas. ¿Y qué? Hay allí ruedo, es el palenque, como, sí, le digo, están jugando gallos. Entonces, además él le dice al que escribía la columna política, Frentes Políticos, que todavía se escribe en Excelsior, y viene el que estaba escribiendo, dice, oye, pásame más datos. Bueno, el resultado es que al día siguiente aparece la nota, y una caricatura con un personaje parecido a Martínez Villicaña, con un sombrero
que dice Viva Michoacán, un gallo en las manos y una botella de tequila en la bolsa. A partir de ahí se hace pues una fama para Luis Martínez Caña del Bebé Caña. Ahí nació. Sí, ahí nació. Y bueno, ya después de que se publicó eso en Excelsior, me llaman de la revista Proceso para que les dé una nueva versión o más datos de lo que había acontecido. Retoman el asunto en Proceso y bueno, a partir de ahí es que se hace una fama a Martínez Villicaña. Y bueno, pues ya en esas condiciones, pues yo, pues ya que iba a cubrir cualquier evento del gobierno, ¿no? Bueno, pues a partir de eso, el gobernador toma animadversión con quienes éramos corresponsales, que no nos sujetábamos a enviar, como luego se hace, información oficialista, sino que pues enviábamos información tal y como se daba. Entonces, en la primera celebración del Día de la Libertad de Prensa, 7 de junio, que se hacía entonces, va Martínez Villicaña a ese evento, y en esos convivios, en esas reuniones donde concurríamos periodistas de todo el estado, pues había muchos discursos. Hubo pues, una decena de discursos, por lo menos, de periodistas. Y nosotros ya estábamos organizados como corresponsales, habida cuenta de cómo se nos estaba tratando. Nos organizamos los corresponsales de 1+1, de La Jornada, que era Teresa Gursa. Había recién llegado ella a Michoacán, venía de ser Premio Nacional de Periodismo, y el corresponsal del Universal y yo, éramos 4 corresponsales. Y nosotros nos pusimos de acuerdo, ya habíamos conformado la Unión de Periodistas Manuel Buendía, que éramos esos 4 corresponsales y otros periodistas. Organizados así, acordamos que nuestro punto de vista, nuestro mensaje, lo iba a pronunciar Manuel Roque, que era corresponsal de 1+1. Y entonces, pues ahí Manuel Roque, en su mensaje, señala la situación que se estaba dando a raíz del movimiento, y que a nosotros se nos tildaba de democratizadores. Y entonces él aclara en el mensaje que nosotros no somos democratizadores como se nos tilda, que simplemente queremos ejercer nuestra profesión en ese grado, de manera profesional, y que si no incorporamos información del gobierno del Estado es porque las puertas del gobierno del Estado están cerradas para nosotros, y que nosotros no tenemos que escoger entre melón y sandía, que bien sabemos del distanciamiento que hay entre el gobierno anterior y el gobierno actual. Pues eso le encendió de tal manera el rostro a Martínez Villicaña, que no le costaba mucho trabajo para ello. Y bueno, se refiere, habiendo escuchado los 10 discursos, únicamente a ese mensaje, el que era nuestro. Y dice, eso no es cierto, y ahorita los espero en Palacio de Gobierno para aclarar las cosas. Bueno, pues fuimos de inmediato. A mí me sorprendió que cuando estábamos ya con Martínez Villicaña en Palacio de Gobierno,
Un detalle primero. Llegamos, había una mesa dispuesta, faltaba una silla. Pues yo no me acomedí a traerla de donde estaba, no tan lejos. El gobernador Martín Vicaña estaba muy molesto, muy incómodo, que le encendieran el puro, que por qué no le encendían el puro, y por qué faltaba esa silla, que yo sí puedo ir por ella, y fue por ella. Entonces yo dije, pues si puede, pues que vaya, ¿no? Va y trae la silla, la pone, y pues me tocó sentarme ahí. Y empieza por decir, yo fui muy amigo de Manuel Buendía, no venía al caso, aparentemente. Se decía de que Martín Vicaña había tenido que ver con la muerte de Manuel Buendía. Y bueno, cuando nos dice eso, pues yo lo tomé francamente como una amenaza, como una alusión. Y bueno, pues ya seguimos platicando. Él acaparaba la palabra. Teresa Gursa, que era Premio Nacional de Periodismo y era muy aguerrida, trata de exponer su punto de vista personal como corresponsal para decir, es que no nos dan informaciones, que esto por lo otro, y no la dejaba hablar. Y siendo ella tan aguerrida, profesional, con las batallas que ya había dado, ¿no?, para ser Premio Nacional de Periodismo. Entonces, viendo esa situación, le golpeo la mesa al gobernador Martín Vicaña. Digo, señor gobernador, venimos aquí a hablar de nuestra situación con el gobierno. Teresa Gursa le está dando una explicación y usted toma otros temas. O nos va a permitir hablar o no tenemos que hablar. ¿Le permite a ella? ¿Sí o no? No, pues que hable. Es más, dice, yo de tanto que me golpea ya siento que la quiero. Eso para mí era una ofensa. Sin ofensas, vamos a hablar en los términos que nosotros queremos exponer. Estaba Víctor Tinoco ahí de testigo. Y bueno, pues ya expusimos nuestro punto de vista, lo que estaba pasando. Quedamos, dice, bueno, esto se va a corregir, si así ha sido, que ya van a ser las cosas diferentes, aquí está mi teléfono, llámeme, en lo que se necesite, y las cosas van a ser distintas. Bueno, nosotros seguimos ejerciendo nuestro papel de comunicadores. Estaba tomando forma el movimiento, una reunión en Andes, la casa paterna del ingeniero en México, y fue el día que el ingeniero Cárdenas fue expulsado del partido. Yo le había hablado 2 días antes para pedirle que me diera una entrevista, porque ya en otros estados, en Veracruz, en Coahuila, se estaban publicando algunas cosas de lo que era la corriente democrática. Le hablé al ingeniero para decirle, oiga, pues ya en otros estados se están publicando cosas de cómo va el movimiento, y aquí en Michoacán pues casi no hay nada. Digo, sería bueno que me diera una entrevista y a ver qué nos publican. Bueno, pues, sin consultarlo con el director, porque me dice el ingeniero, pues dentro de unos 8 días. Digo, no, ingeniero, lo más pronto que se pueda. Pues vente mañana, a las 9 nos vemos aquí. Pues en la noche de ese día que yo había hablado,
se da la expulsión a las 5 de la tarde. Se dio la expulsión del ingeniero Cárdenas del partido, del PRI. Entonces, pues yo dije, pues ya para qué le pregunto, si voy o no. Me fui. A las 9 de la mañana, puntual él salió. Me percaté que habían llegado otras personalidades a su casa, entre ellos Carlos Can, que lo alcancé a ver por allá, y otras personas lo recibió por allá. Seguramente fueron pues a tratar de negociar, de ver que las cosas no se dieran, en fin. Entonces llega el ingeniero, ya estaba abarrotado de periodistas nacionales. Quedamos en que iba a hablar con el ingeniero, yo me presento a las 9, puntual. Él, puntualísimo, a las 9 me dice, espérame un tantito. Se metió allá a hablar con alguien. La prensa ya estaba ahí. Y luego me llama enseguida, a mí solo. Yo pensé que iba a hacer la entrevista. Y me dice, ¿cómo ves las cosas? Dame tu punto de vista. Le digo, mire ingeniero, la percepción que yo tengo, y por lo que he escuchado, es que algunos se están sumando a este movimiento porque creen que usted anda buscando Pemex, que le van a dar la chamba de director de Pemex, o que se va a ir a gobernación o alguna cosa. Entonces, pues desocupados como estamos, muchos piensan que ahí va a haber chamba. Pero yo creo, le dije, que no son así las cosas, que usted no está pensando en eso, sino que usted está iniciando este movimiento y que pues, no sabemos a dónde va a llegar. Y aquí recuerdo, le dije, en algunas de las giras que fuimos en Michoacán, un día se nos atascó una camioneta, estaba lloviendo y la gente nos decía, le decía a usted, mejor regrese, ingeniero, está complicado, otro día venimos. Y usted en esas ocasiones dijo, no, vamos y ya ver hasta dónde llegamos. Entonces yo creo que aquí estamos en lo mismo, a ver hasta dónde llegamos. Pero yo creo que sí es importante aclarar que esto no está por chamba, no está por posiciones, sino que es un movimiento que va a ir por donde la gente diga. Y sí, creo que sí. Ese fue mi comentario, no se hizo la entrevista, salimos y ya, pues a enfrentarse con la prensa. Y efectivamente, esa fue una de las preguntas más redundantes. Oiga, pero ingeniero, que usted se va a ir a Pemex, o quiere, si iría a Pemex o a Gobernación. No, no es un movimiento por chamba. Lo que estamos planteando es que haya la posibilidad de que el partido se abra, que haya oportunidad de que se elijan a los candidatos por la vía del voto. Y bueno, pues es lo que planteamos. Pero si el PRI no lo quiso reconocer así y ya ha tomado la decisión de expulsarme, pues yo, ¿qué puedo hacer? En esos términos más o menos.